Hola mi gente linda, van a ser las 2:53 de la mañana y les tengo un mensaje del Señor. El Señor, ustedes no me van a creer, pero mientras yo soñaba, mientras yo estaba dormida, mi mente estaba hablándome conmigo, porque el Señor está ahí hablándome. Y Él quiere que escuchen cómo curar las heridas del pasado. Yo sé que es bien difícil cuando alguien nos rompe el corazón, cuando nos lastima. Yo sé que es bien difícil, lo he pasado. Pero antes de pasar todas esas heridas del pasado, no sabía cómo curar esas heridas. Y ahora mismo sé, con la ayuda de Dios, cómo hacerlo. Ahora comprendo que cuando tú estás en comunión con Dios y cuando tú vas en el camino con Dios, Dios te enseña el amor tan grande y cómo curar esas heridas. Cómo curar las heridas del pasado, caminando como caminó Jesús. Él nos dio ejemplo cuando Él vino a esta tierra. Él nos dio ejemplo cómo caminar en este mundo. ¿Cómo cura las heridas del pasado? Caminando como caminó Jesús. Tenemos que caminar como anduvo a través con el Padre. Él ayunaba en oración. Él caminaba con su Padre. Él hablando del Padre para la gente judía que fueron que traicionaron a Jesús y para los gentiles, los que no tenían conocimiento de la palabra. Él hablaba del amor de su Padre, que nos tiene el Padre. Él sanaba enfermos, Él sanaba demonios, Él sanaba adúlteros, Él sanaba pecadores. Y Él caminaba a través de su Padre todo ese camino que nos enseña la palabra. Judas, que al final fue el que lo traicionó. Ya él sabía que era Judas. Con todo eso siguió caminando. No sabemos, ¿verdad? Si Judas se arrepintió, pero no, es que la palabra es tan que esto no viene de Dios, pero mi especulación puede ser que esté salvo, no sabemos. Él se arrepintió, aunque fue al final. Pero mientras él caminaba y sanaba leprosos y todos, llegó al final. ¿Y sabe cuál fue el final? Murió en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener salvación en Él. Ahí vemos, ahí en la cruz, vemos parado a Jesucristo y mirando la cruz, cómo Él nos perdonó nuestros pecados, nuestro pasado, nuestro sufrimiento y nuestro pecado, para limpiarnos con la sangre de Jesucristo. Ahí la sangre de Jesucristo nos limpió y nos dio las promesas que es la salvación. Tenemos que caminar como Jesús para nuestra salvación. Tenemos que andar como Él hizo, dándonos ejemplo. Jesucristo nos enseñó a aprender a amar a nuestros hermanos. Porque el mandamiento que Dios nos da es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo, con el amor que dio Dios, su Padre, le enseñó a andar en esta tierra de maldad.
en esta tierra de egoísmo, en esta tierra de odio, de envidia, que en este mundo está Satanás. Satanás está entrando en los corazones de la gente para que odien, para que no puedan salir de sus heridas, para que no puedan salir del abismo que están pasando. Jesucristo nos enseñó a caminar. Nos enseñó a caminar y quiere que aprendamos como Él lo hizo. Tenemos que aprender de Él caminar, y se lo vuelvo y se lo repito, para llegar hasta el final, morir y cuando venga su venida resucitar y estar en la tierra prometida. Tenemos que ser como Él, tenemos que caminar, tenemos que sanar las heridas, tenemos que saber perdonar. Las heridas nos sanan. Es normal sentir emociones negativas. El problema se da cuando no somos capaces de resolver la situación y el dolor se fija en nuestro interior. Esto, con el paso del tiempo, acaba causando una herida emocional. Si tú sigues con el odio, si tú sigues no perdonando a tus ofensores, tu herida va a ser peor y vas a tener heridas emocionales que van a ser más malos para sanar. Tenemos que sanar, tenemos que aprender a sanar las heridas. Tenemos que cuidar el corazón. Dice que el tiempo lo cura todo, pero a veces con el paso del tiempo sentir emociones negativas cae dentro de la normalidad. Es ahí cuando surge el problema. Empieza porque no somos capaces de resolver la situación y el dolor que genera. Finalmente, perdonar a las personas que nos haya provocado las heridas emocionales nos libera del dolor para poder cuidarnos, dedicarnos tiempo, practicar deporte y ejercicios de relajación. Lo más importante es intentar ser positivo y ver el vaso medio lleno en lugar del en lugar de medio vaso. Tenemos que ser positivo, no negativo, porque el negativo es las cosas que nos ponen mal y los positivos es las cosas que Dios nos pone en nuestros corazones. El corazón es el órgano más importante del cuerpo, incluso en la Biblia. Se nos dice que debemos guardar nuestro corazón porque de él, del maná de la vida. ¿Cuántas veces hemos sufrido heridas en él? Y nos refirió a heridas físicas, no te refirió a heridas físicas, sino a cosas que nos han hecho entristecer grandemente y que nos produce heridas del corazón. Dios cura el corazón afligido. Dios es medicina para las heridas del corazón. ¿Qué más que Dios? ¿Qué más medicina que es la medicina de Dios? Él es el que cura el alma. No hay más nadie que cura el alma. Buscar a Dios en los momentos en que nos sintamos lastimados es la única forma en la que podemos curar estas heridas. Tenemos que refugiarnos en Dios y en su palabra para poder entender que aunque persona nos lastime, cuando estamos en su presencia, Él nos reconfortará, y en su amor Él nos sanará de nuestras heridas. En 2 Corintios 1, el versículo 3 y 4, nos muestra que bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mientras que en Isaías capítulo 57, en el versículo 15, nos enseña que Dios está en las alturas siendo santo, pero también está con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Las heridas del corazón tenemos que curarlas, igual de rápido como cuando tenemos una herida física. Ya sabemos que Dios es la medicina para este mal, refugiándose en su presencia y toda herida sanará, ya que Dios es fiel y justo para cuidar nuestro corazón. Se aliviará el dolor que nos causaron y se borrará toda cicatriz por su infinito amor y poder. Hay que perdonar quien nos hirió, como Dios nos perdonó en la cruz. Si eres un pecador arrepentido, sigue, no peques más y sigue la cruz, caminando como Jesucristo caminó, amando, perdonando, hablando de su Padre, y al final muriendo fielmente a Dios para tener la corona de la vida. Seguimos en el libro de Salmos 147:3. Busquémoslo. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dejemos que este corazón fluya. Saquemos todo odio, todo rencor, todo engaño, envidia, egoísmo, para que Dios pueda entrar y sanar tus heridas. Qué lindo mensaje Dios me da. Y me doy ejemplo para mí. A mí me han herido mucho los corazones. Pero como tenemos que andar con Jesús, tenemos que curar nuestras heridas. Por eso la palabra dice que hay que ser como un niño para ir al reino de los cielos. Porque el niño, cuando tiene maltrato, cuando lo regañan, cuando el niño tiene su corazón herido, Él nos perdona. Él viene a donde nosotros y nos perdona. ¿Qué ejemplo más grande es el ejemplo del niño? Tenemos que ser como un niño para ir al cielo. Búsquenle en corazón y espíritu a Dios. Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios de odio. Dios te va a curar tus heridas. Dios te lo va a sanar. Y ya verás, y te lo prometo, que vas a tener la paz. Vas a buscar la paz y vas a tener la presencia de Dios contigo. Para que tú y nosotros podamos enseñar en tu reflejo, en mi reflejo, que Dios sanó mis heridas y Dios puede sanar a ellos también. Vamos a orar para terminar. Vamos a pedirle a Dios que nos cure de las heridas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como así también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque el tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor, ayúdanos a aprender de nuestro corazón cómo sanar nuestras heridas. Tú mismo nos enseñaste, Señor, cómo hacerlo, dándonos el ejemplo con tu Hijo Jesucristo, que anduvo en el camino de mucha gente malvada, mucho odio, mucho rencor, pero Él conoce el corazón herido, arrepentido, Señor, y Él sanaba leproso, Él sanaba enfermo, Él sanaba a las mujeres infieles, Él sanaba a los pecadores que mataban, a los demoniados, porque Él conocía el corazón afligido. El corazón del mal no es afligido, es un afligido artificial, Señor. El corazón del mal tiene mucho odio y no quiere sanar sus heridas. Permítenos sanar tus heridas a través de Cristo, como caminó Él. Ayúdanos a amarnos para amar a otros, Señor, y así amarnos cada día. Perdona nuestras ofensas, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vamos a sanar nuestras heridas, Señor, confiando en tu palabra, teniendo fe que todo
es en confiar en ti, Señor. Te entrego mis cargas, Señor. Entrego que la gente que están orando entregue sus cargas al Señor para que puedan sanar sus heridas. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu infinito amor. Gracias por ese amor tan incondicional que tú nos das cada día. Gracias, mi Señor. Y todas estas cosas te lo pido en tu nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que la paz de Dios esté con ustedes siempre. Los quiero.